Amigos de RPM, bienvenidos una vez más a esta pantalla para vivir nuestro automovilismo y por supuesto en esta oportunidad vamos a tener lo que dejó el karting en el Kartódromo Malvinas Argentinas. Como es habitual durante este año, la presentación de dos categorías, en este caso la categoría promocional Steel y también la categoría Master 150 a 4 tiempos. Es lo que tendremos en esta oportunidad para ustedes, lo que dejó las series y por supuesto también las finales de ambas categorías. Vamos a hacer la pausa acostumbrada y vamos a ir por supuesto con ustedes a vivir en instantes nada más lo que dejaron estas categorías del karting. Ya venimos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta.
Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Categoría Steel, su serie para esta tercera fecha en el Cartódromo Malvinas Argentinas de nuestra ciudad. Nazareno Cisternas en la primera posición, segundo Carlos Díaz, tercero Oliver Océs y cuarta Chiara Carina. Ya estamos listos para ver esta serie que se corrió, como es habitual, a un total de 6 vueltas, como es ya costumbre. Aquí pudimos ver estos 4 participantes que vienen siendo los fijos de esta temporada. Por allí se ha agregado Bautista Nel, pero en esta ocasión no estuvo presente. Así que vemos cómo los chicos van haciendo esta movida para arrancar con esta serie, que estuvo interesante en lo que hace a la lucha por la punta y también en lo que hace, no tanto en esta serie, pero sí en la final por el tercer y cuarto lugar. En esta ocasión pudimos ver cómo marcaba la punta aquí en esta ocasión Nazareno Cisternas, que había logrado la mejor clasificación y que en definitiva fue mostrando en el desarrollo de estas 6 vueltas cómo se va defendiendo, ¿sí?, del ataque de Carlos Aarón Díaz. Por detrás, Oliver Océs y Chiara Carina hacían lo propio. 6 vueltas que fueron realmente interesantes de ver, porque en definitiva va mostrando el crecimiento de los chicos en lo que hace a la perspectiva de andar en la pista. Esto ya se viene manifestando, sobre todo en el andar de la punta de Nazareno Cisternas, que en esta ocasión nuevamente lo tuvo a Carlos Aarón Díaz acosándolo durante las 6 vueltas y se defendió realmente muy bien. En la serie no fue tanta la lucha entre Oliver Océs y Chiara Carina, pero de todas maneras ya Chiara en esta oportunidad anduvo mucho mejor de lo que había sido su participación en la fecha anterior, donde tuvo dificultades. Para esta tercera fecha, se mostró de otra manera la preparación del karting inclusive y con más confianza en la niña Chiara. Ahí vemos cómo le saca un poco de ventaja, en este caso Nazareno Cisternas a Carlos Aarón Díaz, y aquí ya Oliver Océs, a quien vemos en imagen, le ha sacado ventaja a Chiara Carina en esta oportunidad. Mientras tanto, también le había sacado una leve ventaja Nazareno Cisternas a Carlos Aarón Díaz. El mejor registro de tiempo fue para Nazareno Cisternas, ¿sí?, 57.391 a una velocidad de 63 kilómetros 292 metros en la hora para cumplir con estas 6 vueltas de la categoría Steel. La verdad que son pocos los karting, como siempre decimos, pero de todas maneras la lucha está, ¿sí?, y eso es lo importante para ver en la categoría. Allí marcaron última vuelta para los protagonistas de la punta,
le sacaron ventaja a quien venía tercero, Oliver Océs, y también Oliver le sacó ventaja a Chiara Carina en esta final de serie, ¿no? De lo que estamos hablando. Pero bueno, estuvo linda la carrera. Más linda estuvo la final porque fue más entretenida, hubo lucha por la punta, incluso sobrepasos, y eso lo vamos a ver en un instante en nada más. Bueno, allí se mantiene Nazareno Cisternas en la punta de la competencia, seguido de Carlos Aarón Díaz, que tiene que esforzarse, ¿sí? Quedan 4 fechas, cuando vuelva al receso del campeonato, y ahí está la bajada de la bandera para los chicos. Nazareno Cisternas entonces fue el ganador al cabo de estas 6 vueltas que se corrieron en 5 minutos 46.550. Allí viene Oliver Océs también para la bajada de la bandera, y lo propio hará Chiara Carina. Allí vienen, la ventaja se nota en la pista, cuál fue la ventaja entre unos y otros, y esto hizo que pasara la serie. Este fue el resultado final. Nazareno Cisternas ganador, Carlos Aarón Díaz segundo, tercero Oliver Océs y cuarta Chiara Carina para la categoría Steel. Allí están los 4 ya preparados para salir a disputar lo que es la final de la competencia en esta oportunidad. Final que obviamente tiene más vueltas, y así se larga esta final. Nazareno Cisternas primer lugar, Carlos Aarón Díaz segundo, tercero Oliver Océs y cuarta Chiara Carina. Allí vienen ya para el lanzamiento los chicos que en esta oportunidad se lucieron más en esta final que se llevó a cabo a 11 vueltas. Allí Carlos Aarón Díaz está ya peleando la punta con Cisterna, que de hecho se la gana en pista, y hubo lucha por esa posición, ¿no? Porque en definitiva también hizo Nazareno lo suyo al cabo de estos 11 giros que pudimos ver. Aquí estuvo más reñido todo, tanto la lucha por la primera posición como por la segunda. Allí vemos a Carlos que le gana la posición por adentro, lo deja atrás y está allí en la punta de la competencia. Nazareno obviamente hizo lo propio para recuperar la punta de esta competencia que pudimos apreciar, y con mucha lucha. La verdad que estuvieron muy bien los chicos en lo que hace a la lucha por la posición. Y a pesar de que le sacaron ventaja a Oliver Océs y a Chiara Carina, ellos dos venían, la verdad, bastante entretenidos, porque también Oliver Océs mantenía su posición, pero de todas maneras Chiara Carina en esta oportunidad, en esta final, lo tuvo más cortito, lo tuvo preocupado a Oliver, y esto es bueno, sobre todo para Chiara, que venía de un par de malas experiencias en la carrera anterior, y se muestra con más confianza también. Allí está otra vez la lucha, fíjese, y eso era curva tras curva, que venían peleando a ver quién le ganaba a quién. En el mismo lugar que pelearon la posición cuando Carlitos Aarón Díaz fue primero, allí Oliver se la gana también en esa curva interior para quedarse con la punta de la carrera en esta oportunidad. Y allá atrás, Oliver y Chiara. La verdad que estuvo entretenida. A veces uno ve carreras con gran cantidad de autos, y que obviamente por haber gran cantidad siempre está bueno verlas. Pero en esta oportunidad, con 4 nada más, se hizo un espectáculo entretenido, porque Carlos Aarón Díaz no cejó de perseguirlo a Cisternas, y Chiara Carina también lo trajo corto a Oliver Océs, que venía preocupado mirando para atrás para ver si no se le tiraba por algún lado y no perder la posición. 11 vueltas entretenidas, la verdad que fue lindo verlos. Aquí Carlos Aarón Díaz marcó el mejor registro, 57.152, a una velocidad de 63 kilómetros 557 en la hora. Fueron 11 vueltas muy disputadas, y esto es lo lindo de este campeonato que están peleando los chicos, donde está Cisternas comandando posiciones. Y por supuesto Carlos Aarón Díaz allí también, Oliver Océs en la tercera posición y cuarta Chiara Carina. Allí otra vez la lucha, fíjese, vienen mano a mano,
peleando para ver quién se queda con una mejor posición. Aquí mantiene Cisternas la posición. Estuvo realmente reñida, estuvo realmente entretenida la carrera, como podemos ver en imágenes. La niña Chiara Carina también acosándolo a Oliver Ossés, que venía preocupado, ¿no? Porque en definitiva no había tenido esa lucha en las carreras anteriores y en esta oportunidad sí la tuvo. Aquí mantiene Cisternas la punta de la carrera con un Carlitos Aarón Díaz que también lo tuvo a mal traer durante estas 11 vueltas. Esto muestra, como dijimos al principio, el crecimiento que van teniendo los chicos, ¿no? Porque van haciendo sus maniobras, van haciendo sus radios, tratando de cuidar la cuerda y de esa manera tener la expectativa de mantener posiciones, ¿no? Y bueno, la verdad que el karting, como sabemos, es la escuela y desde chico el que aprende a manejar y que va a la pista saca obviamente estos conocimientos que tiene aquí en el karting, a pesar de que es muy distinto el manejo, pero tienen un timing muy especial, ¿no? Todos los chicos que hoy están en la pista, incluso a nivel nacional, que han pasado por el karting, esto deja una enseñanza realmente importante para medir sobre todo los radios, ¿no? Los radios para manejarse. Un vehículo que va pegado al piso, con una sensación realmente muy linda para disfrutar sin ninguna duda vuelta tras vuelta. Allí le muestran el cartel de última vuelta a Cisternas, que le sacó un poquitín de ventaja, no mucha, no era para descuidarse, pero que pudo mantener a lo largo del recorrido que tenían en esta oportunidad. 1009 metros es la extensión del circuito, y acá también venía lo propio, ¿no? Con Oliver y Carina, que venían en esta lucha a lo largo de las 11 vueltas. Fíjese, lo trajo cortito. Y aquí manteniendo Nazareno su posición para llegar a la bajada de la bandera a través de estas 11 vueltas de esta tercera fecha. Allí vemos cómo van llegando, bajada de bandera para Nazareno Cisternas, que ganó, clasifica serie y final, con un Carlitos Aarón Díaz que lo tuvo allí a mal traer. Le sacaron ventaja primero y segundo a tercero y cuarto, pero de todas maneras estuvieron muy entretenidos los chicos participando de esta tercera fecha y de esta final de la categoría Steel. Allí vemos cómo festeja Oliver, ¿sí? Habiendo terminado. Salió satisfecha también la niña, hablamos con los chicos, obviamente, de lo propio. El festejo, la vuelta de honor, ¿sí? Para Nazareno Cisternas, ganador de esta categoría Steel que está en marcha. Y el resultado final, sí, como usted sabe, se lo dijimos, Nazareno Cisternas en la primera posición, Carlos Aarón Díaz segundo, tercero Oliver Ossés y cuarta Chiara Carina. Escuchamos a los chicos. Gran Premio Suministros Pablo Monte. Le vamos a pedir a cada uno que venga y copa para todos. En la cuarta posición, Chiara Carina. Que nace entrega de los premios. El tercer lugar para Oliver Ossés. Vamos con el segundo. Carlos Díaz. Y vamos con el ganador, pero antes, permítame felicitarlo a los dos. A Nazareno y a Carlito, que se mandaron un carrerón, realmente me parece que merecen un fuerte aplauso. El ganador de esta competencia, Nazareno Cisternas. Ahí fuerte aplauso para todos. Chiara, me imagino que estarás hoy más conforme, hiciste una muy buena carrera.
Sí, estoy más conforme, por lo menos esta la terminé y estuve muy peleada con Oliver. Lo intenté pasar, pero en la última vuelta lo busqué, le saqué ya la trompa, pero se me fue de cola y dije, bueno, ya está, mientras que hice una buena carrera y lo termine, está bien. Buenísimo, eso quiere decir que también estás andando y tenés más confianza, ¿no? Sí, tengo más confianza, ahora me doy cuenta que agarré más confianza con un chasis nuevo que me compraron, Ajá. que es el que era de Barbetti, y sabemos que ahora el Paila me ayudó mucho a hacer bien los radios y eso, pues decía lo que usaba en el otro chasis, pero ahora me sentí más cómoda, más confiada y pude hacerme una carrera. Estuvo media complicada con Oliver, pero puede ser una buena carrera. Seguro. ¿A quién se lo dedicas? Se la dedico a mi tía que está en Buenos Aires internada. Bueno, que andes bien, ¿eh? Muchas gracias. ¿Conforme con este segundo puesto? Hola, sí, buenas tardes. Sí, conforme con una muy linda carrera con los dos. Se me alejaba, me acercaba, me alejaba y me acercaba así todo el tiempo. Y bueno, pero anduvimos muy bien con la carrera y me dijo mi papá que tuve otro récord de circuito. Estoy contento con eso y con todo. Seguro. ¿Estuviste a punto de pasarlo? Sí, estuvimos a punto los dos, estuvimos ahí, nos pasamos y así. En la primera vuelta estuvo muy peleada igual y bueno, contento. Bueno, ahora viene el receso, ¿no? Se va a extrañar esto. Sí, lo vamos a extrañar y vamos a laburar más con el karting y bueno, a ver cómo anda el karting laburando. ¿A quién se lo va a dedicar? A mi papá que trabaja todos los días con el karting los últimos días. A mi hermano Yael que lo ayuda todo el tiempo. A mi mamá, a toda mi familia y más que nada a mi padrino. Disfrútalo, amigo. Muchas gracias. ¡Qué buen triunfo hoy! Sí, un muy buen triunfo para mí, pero igual le tuvimos media pelea, ni yo sé cómo hice para pasarlo a Carlito, pero no lo pude pasar. Sí, bueno, por eso buen triunfo, porque te costó, porque peleaste y lo pudiste pasar, e incluso estuvo a punto de ganar tripuesto también. Sí, estuve a punto de pasarme el puesto también, igual no sabía por dónde me podía pasar, si es que me volvía a pasar, pero por suerte mía no. Y no sé qué puedo decir ahora. Está bien, pero hiciste una muy buena carrera, así que felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. ¿A quién se lo va a dedicar? A Néstor Sánchez, a toda mi familia, a todos mis conocidos que me... Disfrútalo, amigo. Gracias. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966
60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL. Materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Y ya están saliendo a la pista la Master 154 tiempos para cumplir con su serie, la serie número 1 para esta tercera fecha del campeonato. Así van los vehículos a la pista para encolumnarse en la grilla para tener una muy buena cantidad de vehículos en pista. En esta oportunidad 11 aquí en esta primera serie y 11 en la segunda, también, donde participaron 10 de todas maneras problemas mecánicos. Esta es la grilla de partida. Facundo Dareri en la primera posición, segundo Tomás Sánchez, tercero Leonardo París, cuarto Jorge Sotoparra, quinto Facundo Guayquil, sexto Silvestre Correa, en el séptimo lugar Pierino Panebianco, octavo Nicolás Ojeda, Nahuel Soria noveno, décimo Adrián Steffensen y undécimo Diego Segura. Largada de la competencia, algunos se quedaron medios como paraditos, pero bueno, pudieron largar. Adelante venía, como siempre, reñida la cuestión, ¿no?
Los chicos están muy competitivos, los karting están muy competitivos y de hecho, bueno, excepto Facundo Gareri, que ya comenzó a hacer ventaja apenas iniciada la serie, esto por la lucha que hay acá atrás, por supuesto, ¿no? Esa es la ventaja que tiene el hombre que está en punta. Cuando atrás se pelean, obviamente va sacando ventaja. Karting raspa y raspa, ¿sí? La verdad que estuvieron los muchachos en esta primera vuelta por lo menos bastante complicaditos en lo que hace al andar, porque en definitiva venían amontonaditos, un toquecito por acá, un toquecito por allá. Los muchachos están bien picantes a la hora de correr y de hecho, bueno, pasó de todo porque a la hora de las 6 vueltas que se corrieron, sí, en este circuito de 1009 metros, hubo recargo de tiempo de 5 segundos para los autos 3 y 42, el 3 de Facundo Guayquil y el 42 de Silvestre Correa. Apercibimiento para el auto 78 por maniobra peligrosa al 195, al 78 de Nahuel Soria, dijimos al auto 195, ¿sí?, de Nicolás Ojeda. Hubo recargo de tiempo de 10 segundos al auto 11 por toques reiterados, el de Jorge Sotoparra en este caso, ¿sí? Como vemos, allá raspa y raspa también en las imágenes. Apercibimiento al auto número 11 por conducta antideportiva, también así Jorge Sotoparra fue el sancionado en esta oportunidad. Las cosas que van pasando, las calenturas que se van mostrando también en la pista, que después pasan a discusión y como se sabe, estas cosas suelen ocurrir cuando hay raspaje en la carrera y esto obviamente trae lo suyo. Vamos a decir que aquí la punta la mantuvo Facundo Ezequiel Gareri de muy buena manera, lucha por la segunda y tercera posición entre Paris Neil y Tomás Sánchez, que estaban allí peleándose y de hecho Paris Neil se quedó con la posición de Tomás Sánchez en esta serie y avanzó Facundo Guayquil una posición también. Pierino Panebianco cumplió con las 6 vueltas y ganó un par de lugares a lo que había sido su largada, lo mismo para Nicolás Ojeda y Nahuel Soria también ganó un par de posiciones. Jorge Sotoparra, bueno, había largado cuarto y finalmente quedó octavo con los recargos que se dieron en carrera, pero estaba en la conversa. Fíjese la ventaja que va sacando Facundo Gareri en esta oportunidad. Así va la lucha entre Jorge Sotoparra, que estaba ahí, toque para acá, toque por allá. Bueno, en fin, estas cosas suelen pasar y después se ponen a discutir qué pasó por acá y qué pasó por allá. Facundo Gareri venía con todo para el triunfo. Ahí está la bajada de la bandera para él. Diego Segura también cumplió con las 6 vueltas, ganó una posición y lamentablemente Adrián Steffensen giró 3 vueltas nada más en esta competencia. Allí van llegando ya en este final de esta primera serie los muchachos de esta Máster 154 tiempos. De todo pasó, de todo, y lo que pasó quedó sancionado, como dijimos y vimos recién. Allí están arribando ya los últimos. Así quedó esta serie. Facundo Gareri el ganador, segundo Leonardo París, Neil, tercero Tomás Sánchez, cuarto Facundo Guayquil, quinto Pierino Panebianco, sexto Nicolás Ojeda, séptimo Nahuel Soria, octavo Jorge Sotoparra, noveno Silvestre Correa, Diego Segura décimo y undécimo con 3 vueltas Steffensen. Y aquí ya están saliendo los vehículos para lo que va a ser la segunda serie, en este caso con un total de 11 participantes también, de los cuales finalmente corrieron 10 en esta serie. Así que aquí está el momento de la vuelta previa, donde van a calentar un poco las gomas, reconocer el circuito como es habitual en la vuelta previa y por supuesto este es el lanzamiento. Matías Pitáculo en la primera posición, segundo Gonzalo Canteros, tercero Manuel Sánchez, cuarto Andrés Guitar, quinto Rodrigo Caballero, sexto Martín González,
El séptimo lugar para Santiago Gómez, Agustín Fernández octavo, noveno Ricardo Ibáñez, décimo Claudio Maidana y undécimo Sebastián Rodríguez. Largada de esta segunda serie también, que se llevó a cabo, como dijimos, a un total de 6 vueltas. Circuito que tiene 1009 metros, como dijimos, y aquí vamos a destacar que también esta serie no tuvo nada que ver con la que pasó antes, porque aquí fue limpia la cuestión, no hubo recargo de tiempo, no hubo sanciones, a pesar de que allí hubo un toque, pero de carrera se pusieron los dos coches y Guitar pierde allí posiciones lamentablemente y retoma, pero fue un toque lateral, no fue un toque malintencionado, me parece, por allí alguno tiene otra opinión, pero me parece que fue de carrera. La lucha por la punta estaba realmente interesante para estas 6 vueltas. Fue distinto a lo que hizo Garetti en la primera posición y aquí esa lucha por tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo puesto venían todos muy juntitos, muy amontonados en un trencito que se hizo muy interesante de ver. De hecho, al margen de la separación que tienen, después ahí está Pitácolo ganando la posición para quedarse con la punta de la carrera. Venía, no sabías a dónde mirar porque había lucha por el primer y segundo puesto, fíjese, ahí venían. Tercero, cuarto y quinto venían amontonaditos y en el trencito que venían por detrás, la verdad que estuvo entretenidísima esta serie que pudimos apreciar. El mejor registro de tiempo fue para Gonzalo Canteros, que finalmente fue el último de esta serie. Había largado en la tercera posición y finalmente, bueno, se fue retrasando, pero se quedó con el mejor registro de tiempo de acuerdo a la planilla del Automóvil Club, 51.274, una velocidad de 70 kilómetros 843 metros. La verdad que estuvo muy linda esta serie que pudimos apreciar allí en el Kartódromo Malvinas Argentina. Entretenida la serie. Aquí hubo cambios posicionales importantes, porque en definitiva, más allá de que Matías Pitácolo, que estuvo peleando en la carrera, ¿sí?, para quedarse con esta serie, Rodrigo Caballero avanzó desde el quinto lugar a la segunda posición, Martín González lo hizo desde el sexto lugar al tercero, Santiago Gómez, que hace coequiper con Sebastián, avanzó 3 puestos, largó séptimo, llegó cuarto. Claudio Maidana también hizo una buena labor, desde el 10º lugar se fue a la quinta posición. Andrés Guitar perdió 2 posiciones de lo que había sido su lanzamiento, llegó sexto, había lanzado cuarto. Ricardo Ibáñez quedó noveno, había lanzado séptimo. Sebastián Rodríguez 11 y llegó octavo. Y por supuesto Emanuel Sánchez fue el que más perdió porque había largado tercero y finalmente quedó noveno en esta competencia, y Gonzalo Canteros, que había largado segundo y quedó décimo en esta competencia. Bueno, son las alternativas obviamente que da el karting. Aquí, como dijimos, no hubo sanciones, no hubo nada, recargos, todo fue normal. Bajada de la bandera para el ganador Matías Pitácolo y el resto de los competidores que van arribando al final de esta serie. Ya sobre el final, un poco dispersados, lucha por el cuarto, quinto y sexto lugar y el resto de las posiciones. Serie que finalmente se llevó a cabo en del circuito. Matías Pitácolo el ganador, Rodrigo Caballero segundo, tercero Martín González, cuarto Santiago Gómez, Claudio Maidana quinto, luego Guitar, Ricardo Ibáñez, Rodríguez, Sánchez y Canteros para el final de esta competencia. Y ya estamos con la final de la tercera fecha para la Master 154 tiempos. Allí están saliendo los vehículos a la pista para hacer su espectáculo. 21 unidades, ni más ni menos en esta oportunidad, en esta fecha 3 que viene después de esto el receso, obviamente. La salida allí ya en la grilla van a hacer la vuelta previa a los competidores. Facundo Garetti marcando la primera posición para esta final a un total de 15 vueltas.
Ahora vamos a ver la grilla de partida de los vehículos que participan de esta finalísima. Problemas para Pierino Panebianco, se quedó afuera lamentablemente, una pena por Pierino que hace los esfuerzos para estar aquí y no pudo en esta oportunidad, una pena. Grilla de partida: Facundo Gareri primero, Matías Pitácolo segundo, tercero Leonardo París, cuarto Rodrigo Caballero, quinto Tomás Sánchez, sexto Martín González, el séptimo lugar para Santiago Gómez, octavo Facundo Guayquil, noveno Claudio Maidana, décimo Pierino Panebianco, que no corrió, Andrés Guitar undécimo, Nicolás Ojeda décimo segundo, décimo tercero Ricardo Ibáñez, décimo cuarto Nahuel Soria, décimo quinto Sebastián Rodríguez, décimo sexto Jorge Soto Parra, 17 Manuel Sánchez, 18 Silvestre Correa, posición 19 para Diego Segura, 20 Gonzalo Canteros y 21 Adrián Steffensen. Son los pilotos que van a participar de esta final. Lanzamiento de la competencia, así está todo lo previo. Allí algunos que se van quedando y Gareri marcando el ritmo de la punta, amontonadísimos, ya problemas de movida para algunos de los pilotos. Lindo trencito se armó, la verdad que fue intensa esta final que se corrió a un total de 15 vueltas como dijimos. Aquí también pasó de todo, hubo recargo de tiempo, exclusiones, bueno, recargo de posición. Estuvo picante esta final de esta tercera fecha. Podemos ver cómo van amontonaditos, tratando de ir para adelante todos, no se perdonan. Los chicos están realmente con los ánimos por arriba, ¿no? Nadie perdona a nadie y esto obviamente trae lo suyo, ¿no? Las consecuencias obviamente de lo que significa los recargos de tiempo y todas estas cuestiones. Incluso hubo exclusiones para un par de pilotos. Gareri la punta, ¿sí? Tranquilo, marcando el ritmo de la carrera y obviamente desentendiéndose de todo lo que pasaba atrás y que pasaba bastante, le digo, porque en definitiva la lucha fue intensa a lo largo de toda la competencia. Lo dijimos que la serie había sido, uno no sabía para dónde mirar realmente, ¿no? Al margen de que uno tiene que estar filmando la carrera, no se quiere perder detalle de lo mismo y de las cosas que van pasando en la pista misma, ¿no? Van a un ritmo realmente importante para esta categoría y fíjense cómo va la lucha por adentro, por afuera, toquecitos, bueno, en fin, de todo, pasó de todo. Y para ir más o menos diciéndoles lo que pasó y los recargos en esta oportunidad, bueno, el recargo de tiempo de 5 segundos al auto número 14 por adelantamiento en la largada, estamos hablando de Claudio Maidana. Hubo exclusión, dijimos, para el auto 34 por toque al auto 195, ¿sí? Estamos hablando de Sebastián Rodríguez, el auto 14. También recargo de posición al auto número 8 por toque al auto 10 y al auto 3, ¿sí? De Leo París Neil, ¿sí? Contra Pitácolo y Guayquil. Y también la exclusión del evento al auto 11 por toques reiterados en la serie y final. El auto 11 corresponde a Jorge Soto Parra, que ya también había tenido lo suyo en la serie, como quedó manifestado, de acuerdo a las planillas que obviamente nos entrega el Automóvil Club de Río Gallegos. La cosa que estuvo muy picante la competencia, con cambio de posiciones y no todos terminaron con la carrera. De hecho, Steffensen no participó, Panebianco en la misma momento de ir a la pista se quedó afuera, lamentablemente. Nicolás Ojeda giró 2 vueltas nada más de las 15, 10 vueltas alcanzó a dar Santiago Gómez, ¿sí? Que quedó en el puesto 16 y que había lanzado séptimo en esta competencia. 13 vueltas para Diego Nicolás Segura, 14 vueltas para Nahuel Soria, ¿sí? El resto de los pilotos cumplieron con los 15 giros, que fueron un total de 13, ¿sí? De los 21 que habían oportunamente
hecho su participación. Quedaron afuera Stephenson y Panebianco, como dijimos, fueron 19 los que corrieron estas 15 vueltas. El mejor registro fue para Santiago Gómez en la competencia, de acuerdo a los registros del Automóvil Club, que de todas maneras no están muy claros, ¿sí? Porque, bueno, la verdad que no vale la pena decirlo, pero los números son imposibles. Pero se lo adjudicaron a Santiago Gómez. Lucha, opa, venían picantes los muchachos arrimando posiciones. La verdad que estuvo caliente la competencia. Estas 15 vueltas fueron como si fuera todo o nada. La verdad que cada una de las posiciones, excepto Gareri, que venía con luz, que lo estamos viendo así en imagen, el resto venía todo comprometido y complicado. Fíjese, ahí vienen lucha por la segunda posición, un tránsito de 3, 4, 5, 6, 7 vehículos con un poquito de luz entre cada uno de ellos, pero de todas maneras estaba. Lucha más atrás, en el recambio de posiciones. Bueno, la verdad que estuvo interesante esta competencia. El 122 de Facundo Gareri mantuvo la primera posición. Hubo avances en carrera, al margen de los toques que podemos visualizar allí en la competencia. Por aquí viene, ¡epa! Bueno, lo dieron vuelta allí a Panebianco, a Pitácolo digo, bueno, ahí está, sanción esto también por supuesto, y las cosas que van pasando en la pista. Ese era el auto 8. Bueno, las cosas que dejó esta competencia, que fue realmente muy brava, muy disputada, en todos los sectores, en todas las posiciones prácticamente. Hubo avances, ¿sí? De hecho el segundo y el tercero, ¿sí? Quedaron complicados. Matías Pitácolo, por lo que había pasado así en la punta, el tercero también, Leonardo Paris-Neil, ¿sí? Que en este caso fue sancionado, y el resto de los pilotos que cumplieron con su carrera. Rodrigo Caballero fue al podio en esta oportunidad en buena performance, había largado cuarto, quedó segundo, quinto había largado Tomás Sánchez y arribó tercero, ¿sí? Octavo Facundo Guayaquil para quedarse con la cuarta posición. Matías Pitácolo, que había lanzado segundo, quedó quinto finalmente con el recargo de Leonardo Paris-Neil, de tercero pasó a sexto, séptimo y mantuvo posiciones al margen de lo que pasó en la carrera de Manuel Sánchez. Perdió un par de posiciones Martín González, quedó octavo, y así está el final de la competencia para el imbatible, Facundo Gareri, 3 fechas, 3 triunfos, viene mostrando el camino para los muchachos. Bueno, con vueltas menos y ganando un par de posiciones otros pilotos dentro de estas 15 vueltas de este premio Suministros Pablo Monte. Están arribando ya los últimos para dejarnos un buen espectáculo que, como dijimos, había que mirar para todos lados para ver qué era lo que estaba pasando, y dejaron una muy buena carrera. Ahí viene ya el final para esta competencia. Vamos a ver también la vuelta de honor de Gareri. Allí está, tercer triunfo consecutivo que logra este piloto. Así que felicitaciones para él y su equipo. Final de la carrera, así fue el resultado. Facundo Gareri ganador, segundo Rodrigo Caballero, tercero Tomás Sánchez, cuarto Facundo Guayaquil, quinto Matías Pitácolo, sexto Leonardo París con el recargo. En la séptima posición Emanuel Sánchez, octavo Martín González, noveno Andrés Guitar, décimo Silvestre Correa, undécimo Ricardo Ibáñez, decimosegundo Gonzalo Canteros, Claudio Maidana tercero, con vuelta menos Nahuel Soria, con 2 vueltas menos Diego Segura, Santiago Gómez con 5 vueltas menos, Nicolás Ojeda giró 2 veces nada más, y exclusiones para Jorge Sotoparra y Sebastián González. Escuchamos a los protagonistas. El tercer lugar y al podio, Tomás Sánchez. En el segundo lugar, y para alegría de muchos,
Rodrigo Caballero. Ganador de esta competencia, Facundo Gareri. El agradecimiento a suministros Pablo Monte, a Malena Monte que vino a entregar los premios. Nos reencontramos en septiembre. Tomás, felicitaciones, me imagino la alegría. Sí, una alegría inmensa. Muchas gracias por las felicitaciones. La verdad que no me esperaba estar en el podio por una sanción que hubo a un piloto que estuvo delante mío. Pero bueno, tuvimos una gran carrera con muchos adelantamientos y por suerte pudimos andar bien. Fue una de las mejores carreras que he visto, te digo. Y la verdad estuvo muy buena, estuvo entretenida la carrera. Nosotros hace unos días estábamos sin motor, teníamos un motor viejito y ahora pudimos arreglarlo y así que bueno, estamos acá. Pudimos laburar con Oscar, que le agradezco todo a él. Seguro. Bueno, ¿qué fue lo más difícil de esta carrera? Todo. ¿Todo? Todo. Lo que pasa es que son todos muy parejos los karting. La verdad que como están tan parejos es muy difícil el adelantamiento. Si no se van empujando es imposible casi de poder adelantar alguno. Y después el cansancio. Sí, ya no doy más, estoy detonado. Muerto. Sí. Bueno, un podio significa muchas veces en el automovilismo romper rachas, ¿no? Y por ahí se vienen las buenas. Y esperemos que sí, que se vengan todas las buenas ahora. ¿A quién se lo dedicas? Bueno, a Oscar, que se laburó toda la semana en el karting. Anoche estuvimos hasta las 2 de la mañana laburando. Y a mi novia Rocío, que vive laburando también en el karting. Cuando no está laburando en el consultorio, está en el taller conmigo. A mi familia, a mi hermana Caro, a mi mamá Sandra, a mi viejo, a Gonzi, a mi tío Pablo que me vino a ver, que ahora va a tener que venir todas las carreras, ahora ya es cámara. Sí. Así que bueno, a todos ellos se lo dedico, que siempre se laburan todo. A Ivo San Martano, que ya me estaba olvidando, está en La Plata, que siempre me da una mano. Así que bueno, a todos ellos muchas gracias. Hablando de romper rachas, ¿no? Porque se vienen rompiendo muchas rachas. Tommy se mandó un podio, vos también, la verdad que impresionante. ¿Cómo andás? Sí, la verdad que sí, tuvimos suerte este fin de semana, veníamos redondito, teníamos un buen auto. Y bueno, rompimos la racha, no tuvimos las 2 primeras fechas, la verdad que no fueron buenas. Y la tercera la vencida, como dice el dicho, y acá estamos. La verdad que muy contento con este segundo puesto y muy buena carrera. La verdad que tenía un auto contundente y lo aprovechamos. Y vos lo dijiste, muy buena carrera, porque en todos los sectores hubo lucha, excepto en la punta que se fue Gareri y el resto estaba todo complicado. Y sí, estaba complicadísimo. Las primeras 6 vueltas veníamos complicados con los chicos ahí hasta que se tocaron y bueno, pude hacer yo una diferencia. Tenía buen auto, así que lo aproveché. ¿Qué fue lo más difícil? Y ahí seguir a los chicos del ritmo y bueno, después del ritmo vuelta tras vuelta para que no caiga y bueno, llegar a la bandera de cuadro y subir al podio, que era lo más importante de esta fecha. Con esta alegría, ¿a quién se lo dedicas? Sí, se lo dedico a todo el equipo, a todos los que me ayudan. La verdad que hay tanta gente que se me olvida ahora. Pero bueno, Cristian que me dio un motorazo, labura el enano con todo el equipo, el PRK. Y bueno, a todos mis amigos y a todo el equipo que tengo, que la verdad son un montón que colaboran ahí día tras día. Ojalá que sigan las buenas, ¿no? Ojalá que sigan las buenas. Ahora venimos para después del receso con todo, Tuki. Bueno, disfrutalo, amigo. Dale, gracias. Facu, imbatible. ¿Cómo estás, Tuki? Bueno, la verdad, se demostró nuevamente que el karting da para más, está en un muy buen ritmo, está muy contundente, así que a seguir sumando puntos para el campeonato. Bueno, pero la verdad que increíble, porque sacaste una ventaja impresionante también. Sí, tuve la suerte, igual que se venían tocando atrás, venían peleando, eso hizo que me pueda escapar tranquilo y bueno, poder hacer la diferencia. ¿Qué fue lo más difícil de esta carrera? No, bueno, toda carrera es difícil, la verdad que yo estoy con muchas ganas, siempre preparándome en lo que es físico, tratando para mantener siempre un buen ritmo, ¿viste? Y nada, por suerte con los resultados te dan ganas de seguir metiéndole, dándole más ganas y bueno, que siga nomás. ¿A quién se lo dedicas? A toda mi familia, a mi hermano Juliano, un saludo muy grande. Obviamente a Leo Castro, que es el cabeza de todo, el que me hace el karting y el motor. Un saludo muy grande para Tenix, hamburguesería, para
para mi amigo de Has Monkey. Y bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero a todos los que me dan una mano para estar acá. Disfrutalo, amigo. Muchas gracias. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de RPM. Le agradecemos como siempre la atención dispensada. Le deseamos a ustedes una muy buena semana y los invitamos a nuestro próximo encuentro a través de esta pantalla. Que lo pasen bien. Muchas gracias.